¿Alguna vez se ha parado frente al espejo viendo la piel flácida y las arrugas profundamente marcadas alrededor de los ojos y la boca? Y se ha preguntado, ¿por qué no puedo mantener mi piel tan joven como antes? ¿Ha experimentado esa sensación de líneas finas, piel seca y a veces una tez cansada y sin vida? Yo sé exactamente cómo se siente. Yo también estuve en su misma situación. Probé de todo, desde cremas antienvejecimiento costosas hasta tratamientos de belleza que cuestan miles de euros, pero los resultados no cambiaron casi nada. Realmente todo cambió por completo cuando descubrí un método sencillo y fácil. Solo con un hábito verdaderamente simple, limpiarse bien la cara y añadir esto cada mañana, usted puede empezar a notar la diferencia inmediatamente. Sentirá la diferencia de una piel más suave, renovada y radiante en solo un día. Vea este video para descubrir el secreto que apliqué. Le sorprenderá saber que puede recuperar una piel joven y elástica con solo realizar pequeños cambios diarios y sin necesidad de gastar mucho dinero. No se sienta frustrada por las arrugas y los signos del envejecimiento. Empiece ahora mismo. Bien, comencemos con el primer secreto. De los 3 secretos en total, el último es el verdadero núcleo que deja a muchas personas sorprendidas al lograr que la piel luzca más joven. Así que asegúrese de acompañarme hasta el final. Esta historia nació ayer durante una reunión de antiguas compañeras de clase. Entre recuerdos y risas, la conversación giró hacia el cuidado de la piel. Yo me lavo el rostro con esmero por la mañana y por la noche. Hay que hacer mucha espuma y frotar con fuerza para que quede realmente limpio. No, eso no basta. Primero me desmaquillo con aceite limpiador y luego vuelvo a lavar con espuma facial. Exfoliar también es importante. Yo utilizo un exfoliante 2 veces por semana y me deja la piel más luminosa. Sí, yo me froto suavemente cada semana con un guante de algodón o con una esponja gruesa. Es necesario retirar la piel muerta para que los cosméticos se absorban mejor. Todas defendían su propio método como el más eficaz. Yo las escuché y finalmente les dije, chicas, haciendo eso, están acelerando el envejecimiento de su piel casi 10 años. ¿Qué puede tener de malo limpiarse bien? Entonces, ¿qué haces tú? En ese momento les expliqué algo fundamental. Nuestra piel es como una fina capa protectora. Si la frotamos en exceso, se debilita y se daña. Igual que al lavar los platos sin protección pueden aparecer eczemas en las manos, en el rostro ocurre un proceso similar. Esa fricción elimina el manto ácido, es decir, la barrera cutánea natural formada por lípidos y agua. Desde el punto de vista dermatológico, esta barrera regula la pérdida transepidérmica de agua y protege frente a bacterias y agentes externos. Cuando se altera, la piel queda más vulnerable y pierde hidratación con mayor facilidad. Muchas personas creen que deben desmaquillar a fondo cada día, por eso utilizan aceite limpiador a diario y luego repiten con espuma facial. Sin embargo, la piel del rostro es como un jardín bien cuidado. Está cubierta por una capa protectora que ayuda a combatir los microorganismos y a conservar la humedad. Si realizamos una doble limpieza con aceite todos los días sin necesidad, es como retirar diariamente la cerca que protege ese jardín. ¿Qué sucede cuando desaparece la barrera protectora? Primero, la piel se vuelve extremadamente seca. Disminuyen los factores naturales de hidratación y el sebo fisiológico que mantiene la superficie flexible. Se siente tirantez desde el interior y por muy costosa que sea la crema que se aplique, incluso si cuesta más de 100 euros, la sensación persiste. Después del lavado, la piel puede sentirse agrietada, como tierra reseca bajo el sol. Segundo, aparece irritación constante. En la superficie cutánea viven bacterias beneficiosas que forman parte del microbioma y ayudan a mantener el equilibrio. Si una limpieza excesiva elimina también esas bacterias, la piel pierde defensa frente a estímulos externos. El rostro se enrojece con facilidad ante el polvo o una brisa ligera. Pueden aparecer pequeñas erupciones.
sensación de picor o ardor sin causa evidente. Tercero, las arrugas se profundizan con mayor rapidez. Cuando la piel está seca y sensibilizada, pierde elasticidad. A nivel fisiológico se reduce la capacidad de las fibras de colágeno y elastina para mantener la firmeza. Es como una uva tersa que al perder agua se transforma en una pasa arrugada. Las líneas finas se convierten en surcos más marcados e incluso pueden aparecer arrugas donde antes no existían. Ahora comprende por qué el uso inadecuado del aceite limpiador puede convertirse en un traidor silencioso para la piel. Entonces, ¿qué debemos hacer? En la siguiente parte le presentaré la limpieza con miel, una verdadera aliada de la piel madura. Es un secreto sencillo que rara vez se menciona en clínicas. Muchas personas preguntan en consulta, doctor, ¿qué crema costosa recomienda? Sin embargo, la verdad es que el secreto no reside únicamente en cosméticos caros, sino en el método de limpieza y en la protección de la barrera cutánea. Una parte importante de los ingresos en dermatología estética proviene de procedimientos y programas con productos de alto precio. No obstante, tras observar durante 3 años a pacientes que ajustaron sus hábitos después de mi jubilación, descubrí que apenas existía diferencia en el estado general de la piel entre quienes invierten grandes sumas y quienes mejoraron su estilo de vida. La propia experiencia clínica confirma que la mayor parte de una piel saludable depende de los hábitos cotidianos. Por eso hoy le invito a reflexionar. Tal vez no necesite más fuerza ni más productos, sino más suavidad, constancia y respeto por su propia piel. En el siguiente secreto comprenderá cómo un gesto tan simple puede marcar una diferencia visible con el paso del tiempo. Aunque vaya a la clínica con frecuencia, solo va 12 veces al mes, pero usted se lava la cara 2 veces al día, lo que suma 60 veces al mes. Al final, los pequeños hábitos diarios son los que deciden la calidad de la piel. En su cocina hay un humectante natural, mucho mejor de lo que piensa, es la miel. Hace 5 años vino una paciente de 80 años con una piel tan buena que parecía de 60. Le pregunté, abuela, ¿cuál es su secreto? Ella me dijo, me lavo la cara con miel desde hace 40 años. Al principio pensé, de ninguna manera, pero cuando lo analicé científicamente fue un descubrimiento increíble. La miel es un humectante natural que puede atraer más de 20 veces su peso en humedad. Cuando se aplica sobre la piel, la humedad se absorbe suavemente, como si fuera lluvia refrescante en el desierto. La miel es rica en flavonoides y polifenoles, lo que la convierte en un potente antioxidante que retrasa el envejecimiento de la piel. ¿Sabe cuánto cuesta una crema antioxidante que venden en la clínica? Una cucharada de miel puede ser más efectiva que una crema de aproximadamente 100 €. Ahora le diré cómo realizar la limpieza con miel. Se sorprenderá de lo simple que es. Solo necesita 3 minutos. Primero, humedezca ligeramente el rostro con agua tibia. El agua caliente está totalmente prohibida. Solo agua tibia. Vierta un poco de miel en la palma de su mano y extienda con una capa fina. Más cantidad no significa mejor, solo la hará pegajosa. Una pequeña cantidad en la punta de la cuchara es suficiente. Espere 3 minutos o más mientras se cepilla los dientes. En este tiempo le está dando a la miel la oportunidad de penetrar en la piel. Es mejor si el baño está caliente, después enjuague suavemente con agua tibia, no frote con fuerza en absoluto. Solo tome agua con la mano y échala sobre su rostro. Repita esto unas 10 veces y listo. Es muy simple, ¿verdad? Las compañías de cosméticos nunca le contarán este secreto. Si sigue este método simple de manera constante durante 3 semanas, verá cambios sorprendentes. La primera semana es posible que no sienta una gran diferencia, pero después de una semana la sensación de tirantez después de lavarse la cara disminuirá drásticamente. En la segunda semana notará, mi piel se ve hidratada en el espejo y por la mañana no está grasosa, sino húmeda.
especialmente los lados de la nariz y el contorno de los ojos se sentirán más cómodos. En la tercera semana dirá, mi piel se ha vuelto realmente suave. Se siente diferente al tocarla con la mano, lisa y tersa. Y lo más importante, el maquillaje se aplica mejor. Pero el verdadero milagro comienza ahora. Después de practicar este secreto durante 3 semanas, usted se dará cuenta de que su edad cutánea se ha revertido. Y ahora les revelaré el segundo secreto, la limpieza todo en uno con aceite de coco. Este método es un secreto que puede limpiar el maquillaje y las impurezas acumuladas por la noche y al mismo tiempo tratar las arrugas. El aceite de coco no es solo un simple aceite. En las regiones tropicales se le llama el árbol de la vida y se ha utilizado como medicamento desde hace mucho tiempo. La paciente que me enseñó este método dijo que es un elixir para todo para la piel. Científicamente, el aceite de coco es rico en ácido láurico, que se encuentra en la leche materna. Y este ácido láurico protege la piel como un guardaespaldas confiable. El aceite de coco repele las bacterias dañinas en la piel, previniendo problemas y fortalece la barrera cutánea. Está lleno de vitamina E, un poderoso antioxidante que suprime los radicales libres, principales culpables del envejecimiento y ayuda a la regeneración de la piel. Gracias a esto, la sensación de tirantez de la piel ha desaparecido, incluso cuando se usa la calefacción en un coche seco. Ahora, escuche atentamente cómo usarlo. Obviamente, lavarse bien las manos es crucial. Tocar su cara con las manos sucias es como aplicar veneno a la piel. Vierta una cantidad adecuada de aceite de coco con una cuchara. Use poco al principio y ajuste la cantidad después. Se derrite en solo 3 segundos si frota ambas manos para calentarlo en la palma. Una vez que el aceite de coco se vuelve líquido, puede usarlo de inmediato. Ahora es el momento de masajear el rostro. Masajee suavemente las mejillas, después la nariz y finalmente la barbilla. No ejerza presión con las manos. Deslice los dedos con delicadeza, sintiendo cómo el maquillaje se funde poco a poco. Es normal que la base se disuelva con una textura similar a la leche tibia. Luego retira el exceso con un pañuelo de papel o con un disco de algodón. No frote, simplemente presione y limpie con un solo toque ligero, respetando siempre la superficie cutánea. Lo ideal es enjuagar con agua tibia, ni fría ni caliente, únicamente tibia, y salpicar el rostro aproximadamente 10 veces. Si le preocupa que queden restos de aceite de coco o si su piel es grasa, puede utilizar un limpiador suave con pH ligeramente ácido, cercano al fisiológico de la piel. Forme suficiente espuma con las manos y lave con movimientos suaves. Así eliminará los residuos de grasa sin alterar la barrera cutánea. Pero el aceite de coco no es solo para el rostro. El siguiente paso es una rutina especial diseñada para suavizar la textura y aportar luminosidad a todo el cuerpo. Primero, contorno de ojos natural. La piel alrededor de los ojos es la más fina del rostro y posee menos glándulas sebáceas. Por eso es la primera en mostrar signos de envejecimiento como arrugas finas y pérdida de firmeza. En lugar de recurrir a una crema costosa que puede superar los 100 euros, derrita una pequeña gota de aceite de coco en el dedo anular antes de dormir y aplique con suaves toques alrededor del contorno ocular. La clave está en dar ligeros golpecitos, nunca arrastrar ni frotar. Segundo, cuidado del cuello. El cuello es una zona que revela la edad con facilidad. Coloque unas gotas de aceite de coco en la palma y masajee deslizando desde la clavícula hacia la barbilla con movimientos ascendentes, lo que ayuda a mejorar la apariencia de arrugas profundas y a estimular la microcirculación. Tercero, cuidado de los pliegues nasolabiales y las llamadas líneas de marioneta. Para evitar que se acentúan, aplique una pequeña cantidad de aceite en las yemas de los dedos y masajee suavemente hacia arriba, desde las comisuras de la boca hasta los lados de la nariz. Mantenga el masaje constante durante 3 minutos cada noche.
La regularidad es fundamental para notar una mejora visible en la profundidad de las arrugas. Cuarto, cuidado corporal luminoso con aceite. Aplique aceite de coco en codos, rodillas y talones secos. Si lo aplicas cuando la piel aún conserva un poco de humedad después de la ducha, favorecerá la retención de agua en el estrato córneo y la piel se sentirá sorprendentemente suave. Puede repetir este gesto 3 o 4 veces por semana, según necesidad. Conserva el aceite en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz directa. Quinto, el secreto para lograr una piel aterciopelada sin sensación pegajosa. Si no le agrada la textura densa del aceite, mézclalo en partes iguales con gel puro de aloe vera. Esta combinación permite una absorción más rápida mientras crea una película hidratante ligera sobre la superficie corporal. Cuando viajo por unos días, siempre llevo una pequeña botella con esta mezcla. Es práctica y versátil. Sin embargo, el verdadero secreto para mejorar la textura y aportar luminosidad comienza ahora. Finalmente, el último secreto, la limpieza con vinagre. Tal vez le preocupe que lavarse el rostro con vinagre pueda dañarlo. Yo también dudé al principio, pero al revisar la evidencia dermatológica comprendí algo interesante. La piel sana mantiene un pH ligeramente ácido, lo que favorece la función barrera y el equilibrio del microbioma. Después de la limpieza con algunos jabones alcalinos, el pH puede elevarse temporalmente, dejando la piel más sensible. El vinagre ayuda a restaurar ese equilibrio ácido. Actúa como exfoliante químico suave gracias al ácido acético y pequeñas cantidades de ácido láctico presentes en el vinagre de sidra de manzana. Estos ácidos contribuyen a disolver de forma delicada las células muertas del estrato córneo, de manera similar a ciertos procedimientos dermatológicos superficiales. Por eso, tras su uso adecuado, la piel puede sentirse más lisa y el maquillaje adherirse mejor. Método de limpieza con vinagre. Añada una cucharada de vinagre de sidra de manzana a un vaso de agua tibia. También puede llenar el lavabo con agua tibia y agregar solo una cucharada. No exceda esta cantidad, ya que una concentración mayor puede irritar la piel. Salpique el agua sobre el rostro durante un tiempo que puede variar entre 10 segundos y hasta 3 minutos según tolerancia. Después enjuague con agua tibia limpia. Finalmente, seque con suaves palmaditas utilizando una toalla limpia. El cambio tras 3 semanas de práctica constante puede sorprenderle. Primera semana, la sensación de tirantez después del lavado disminuye notablemente a medida que se restablece el equilibrio ácido cutáneo. Segunda semana, la piel se percibe más lisa y uniforme. Las células muertas se desprenden suavemente y el maquillaje se aplica con mayor facilidad. Tercera semana. Las manchas parecen más claras y el rostro adquiere mayor luminosidad. El vinagre no blanquea la piel, pero al mejorar su textura, favorece una mejor reflexión de la luz natural. Como resultado, el tono luce más uniforme y el rostro puede brillar incluso sin aplicar loción. Incluso aplicando solo los 3 secretos que le he revelado hasta ahora, la limpieza con miel, el uso adecuado del aceite de coco y la limpieza con vinagre, su piel puede experimentar un cambio visible. Pero para que todo este esfuerzo no se pierda, ahora voy a revelarle 4 hábitos que nunca debe mantener. No se los pierda, porque corregirlos puede marcar una diferencia sorprendente. 4 hábitos que nunca debe hacer. Solo con modificar estos comportamientos es posible que la apariencia de su piel mejore como si retrocediera hasta 5 años. Primero, lavarse con agua caliente. El agua demasiado caliente elimina la capa lipídica natural que protege la piel y provoca vasodilatación de los capilares superficiales, haciendo que pequeñas venas se vuelvan más visibles en el rostro. En invierno, este efecto se intensifica y la sequedad empeora.
Por eso, utilice siempre agua tibia. Segundo, uso excesivo de limpiadores. Si no ha salido de casa en todo el día, por la mañana puede bastar con enjuagar suavemente con agua tibia sin aplicar limpiador. El uso frecuente e innecesario de productos de limpieza altera la barrera cutánea, favoreciendo sequedad, hipersensibilidad e irritación. Tercero, exfoliación excesiva. Muchas personas creen que frotar con energía es sinónimo de limpieza profunda. Sin embargo, utilizar exfoliantes físicos a diario, como los scrubs, adelgaza progresivamente el estrato córneo y aumenta la sensibilidad cutánea. La llamada piel muerta forma parte de la función protectora natural. Es preferible renovarla suavemente, por ejemplo mediante métodos más delicados como la limpieza con vinagre bien diluido, en lugar de recurrir a fricciones agresivas. Cuarto, frotar las manchas. Algunas personas insisten en masajear con fuerza las zonas hiperpigmentadas con la esperanza de aclararlas. Sin embargo, la fricción repetida puede estimular aún más la producción de melanina y oscurecer las manchas. Dado que se trata de un fenómeno de pigmentación dentro de la piel, lo más prudente es evitar la fricción y mejorar la textura general mediante rutinas suaves como la limpieza con miel o la limpieza con vinagre correctamente aplicada. Solo evitando estos 4 hábitos, la apariencia de su piel puede transformarse de forma notable. Y ahora llegamos al secreto interno para revertir la edad cutánea. El último secreto que quiero compartir con usted es lo que llamo el trío de oro para la salud de la piel. Algunas personas preguntan, doctor, ¿no basta con cuidar la piel desde fuera? La respuesta es clara. Así como una semilla no germina en tierra pobre, la piel no puede lucir firme y luminosa si el organismo no recibe los nutrientes adecuados. La verdadera juventud se construye desde el interior hacia el exterior. Desde el punto de vista médico, la piel seca y con pérdida de elasticidad se asocia a múltiples factores, entre ellos la oxigenación tisular y el estado general de salud. Una adecuada función respiratoria favorece una mejor oxigenación sanguínea, lo que contribuye a que los tejidos cutáneos reciban nutrientes suficientes. Cuando la circulación es eficiente, la piel tiende a mostrar mayor vitalidad. En la tradición oriental, la piel se considera un reflejo del equilibrio interno. Se interpreta que el buen estado de ciertos órganos se manifiesta en una piel más luminosa y humectada. Más allá de la metáfora, lo cierto es que el estado general del organismo influye directamente en la calidad cutánea. Ahora le presentó el trío de oro para recuperar firmeza y elasticidad. Primero, caldo de huesos o manitas de cerdo. Estos alimentos contienen colágeno y proteínas estructurales que forman parte de la matriz cutánea. El colágeno actúa como un soporte que contribuye a la firmeza. Consumidos con moderación, pueden integrarse dentro de una alimentación equilibrada como apoyo nutricional. Segundo, carnes cocidas a fuego lento o el tradicional cocido. Estos platos aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales. Con el envejecimiento, la pérdida de masa muscular es frecuente y la piel, como órgano compuesto en gran parte por proteínas, también se beneficia de una ingesta adecuada. Un plato nutritivo no es un capricho, es una inversión en fortaleza celular. Tercero, pescado azul. Variedades como la caballa, el salmón o los boquerones son ricos en ácidos grasos omega 3. Estos lípidos esenciales ayudan a mantener la función barrera y poseen propiedades antiinflamatorias. Son especialmente útiles en pieles con tendencia al enrojecimiento o a la sequedad persistente, ya que contribuyen a conservar la hidratación. En cuanto a las manchas y la luminosidad, un nutriente clave es la vitamina C. Participa en la síntesis de colágeno y en la regulación de la producción de melanina.
Consumir de forma regular alimentos como naranjas, fresas, kiwi, pimientos o brócoli favorece un tono más uniforme. Además, los alimentos ricos en antioxidantes como albaricoques, tomates y frutos secos como las nueces ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales factores implicados en el envejecimiento cutáneo. Así, combinando cuidados externos suaves con una nutrición adecuada, la piel no solo mejora en apariencia, sino que recupera equilibrio y vitalidad desde su base más profunda. Si integra estos 3 secretos, limpieza con miel, uso adecuado de aceite de coco y limpieza con vinagre bien diluido, junto con la corrección de los 4 hábitos perjudiciales y el trío nutricional que fortalece la piel desde el interior, puede notar un cambio real sin depender de cosméticos costosos ni tratamientos complejos. La clave no está en gastar más de 100 euros en una crema, sino en respetar la barrera cutánea, nutrir el cuerpo y ser constante. El cuidado de la piel no es solo estética, es un acto de respeto hacia usted misma. Cada mañana frente al espejo y cada masaje nocturno son pequeños compromisos con su bienestar. No se trata de perseguir una juventud imposible, sino de mantener una piel sana, luminosa y en equilibrio. Practique con moderación. Introduzca los cambios de forma gradual y escuche siempre a su piel.